así no se nos atrasa. Hoy vamos a ver la ley 26.529, derechos del paciente, es la clase número 6. La siguiente, Carmen. Vamos a ver los principios de bioética, ya los había dado la doctora en la anterior clase. Vamos a hablar un poquito sobre el principio de beneficencia. No vamos a hacer una definición a grandes rasgos, porque seguramente lo vamos a volver a ver en otra clase. Lo que decimos del principio de beneficencia es, bueno, hacer el bien. Son principios que se deben respetar en la práctica diaria, cuando uno va a ejercer su profesión, ¿sí? Entonces estos principios seguramente ya lo vieron. ¿Alguien recuerda algo de ellos? Está girando en falso la perilla que le pusiste, capaz, ¿no? Sandra Lanusa, por favor, mutea tu... ¿Alguien recuerda los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, de justicia? La siguiente, Carmen. Era el respeto y la dignidad de las personas. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más trae algo? Yo no busco definiciones de libro ni algo científico, sino qué se les viene a la mente cuando hablamos de estos principios, ¿no? De estos 4 principios. Pamela Condori. ¿Estás ahí? Darío Burgos. Bueno, hoy están cansados los chicos. Bueno, vamos a seguir con el principio de beneficio. A ver. Preguntar una pregunta, una cosa. Pamela Condori. ¿Querés agregar algo? Ahí alguien preguntó cuál era la pregunta. Era Burgos. Ah, claro, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de estos 4 principios? El de justicia, el de beneficencia, el de no maleficencia. Estela, hay cosas básicamente en el hacer chat. todo ¿La podrás leer vos? No maleficencia es no ensañarse con la medicación cuando ya no hay más por hacer. Bien. Que el equipo de salud siempre tiene que actuar para el bien del paciente, dice Nadia Celeste. Claro, aplicando los conocimientos, los nuevos conocimientos y siempre hacer las intervenciones de acuerdo, siempre en mejoría del paciente, analizando un riesgo-beneficio, porque quizás hay algunas cosas que es riesgosa en cierta parte, pero en sí el beneficio es alto. También se analizan demasiadas cosas, también entra el consentimiento informado en todo esto, una objeción de conciencia también, porque hay cosas que los médicos y los profesionales quizás con sus creencias están en contra de ciertas intervenciones, hacerlas, pero no quitarle el protagonismo al paciente y no dejarlo aparte. En este sentido, siempre cada cosa que hagamos, siempre ver primero, tener al paciente siempre primero, con lo mejor de lo mejor que lo podamos dar. Bien, ¿cuál es tu Creo que nombre? se me ocurren todos los principios. Sosa. Sosa. Bueno, habrán escuchado lo que dijo ella. Muy importante, y voy a rescatar algo que ella habló sobre atención centrada en el paciente. Elina, mucha gente está comentando en el chat todo el tema de la prevención, ¿no? De tener todo armado en una sala ante la eventualidad de algún paciente que haga algún episodio de algo, ¿no? Que puede ser respiratorio, como puede ser una broncoaspiración o lo que haga ese paciente. Muchas personas están viendo que cada uno que ellos ingresa, que cada uno que ellos ingresa al lugar, trata de tener todo armado para poder, cualquier eventualidad, poder subsanarla, ¿no? En ese momento. Claro, está bueno porque ahí, digamos, estamos haciendo una beneficencia para los pacientes, para que no tenga ningún daño o causar algún daño, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, que el actuar del enfermero no sea negligente, exactamente.
Si no, tendrían que charlar entre todo el equipo y ver si no arman un sector exclusivo para estas emergencias. Y solicitarlo en base a fundamentación científica. Y también, ¿por qué no poner, yo no quiero que pase esto? Porque si uno se demora, ese evento que sucede de ahogamiento, después tiene el evento adverso, se puede clasificar, ¿no? Nosotros decíamos que hasta se podía producir la muerte. Entonces yo como enfermero, ¿cómo voy a deslindar mi responsabilidad? ¿Qué le voy a decir? No, no tenía una sonda en el bolsillo, ¿no? Entonces, después se pueden discriminar las responsabilidades. La institución por no tener un protocolo, una guía de atención, por ejemplo, en estos casos, ¿es un evento adverso el ahogamiento? Sí. Entonces, ¿sucede? Sí suceden. Entonces tenemos que implementar mejoras en ese sentido. Lo bueno es que acá cada profesional puede ver que existe, y eso es, creo que es de rescatar en estas situaciones, ¿no? Aunque sea por miedo. Yo tengo miedo que le pase, ¿no?, lo peor a ese paciente. Entonces, obviamente, voy a tomar medidas. Dicen que duerman juntos en la cama y la mamá lo puede aplastar. Sí, también. Eso ya es una bajada desde el Ministerio de Salud. Todos conocemos que la mamá y el bebé no tienen que dormir juntos. Entonces, la institución tiene que velar porque esa normativa pueda llegar a cumplirse. ¿Tiene una cuna el bebé? Sí. Entonces el bebé duerme en la cuna, ¿sí? Y nosotros somos los que cuidamos a ese paciente y tenemos que controlar que esta normativa se aplique. Pero si yo no tengo una guía de atención o una norma, no le puedo exigir, porque vengo yo y le digo lo que tiene que hacer. Viene Estela y le dice, sí, déjalo en la cama. Entonces todos no manejamos el mismo lenguaje. Y entonces ahí nadie sabe qué hacer, ¿sí? Entonces si hay una norma o si hay un protocolo de atención, todos tendremos que hacer lo mismo. Sí, acá con respecto a que duermen los bebés con la mamá. En internación conjunta suceden estos problemas. Después, a ver, voy a seguir mirando el chat. Bueno, entonces, con respecto a esto, estaría bueno que si no tienen un sector para estas situaciones de atención, lo pueden solicitar, pero lo tienen que charlar en equipo y siempre primero, ¿no?, yendo con la verticalidad, como le decía, con el referente, con el enfermero jefe, con el supervisor. No maleficencia, es no ensañarse con la medicación cuando ya no hay más por hacer. Bien, vamos a ir con el principio de beneficencia, dice que es la característica de un acto, ¿sí? Que no es un ideal, sino que es un principio. Estos 4 principios que vamos a ver hoy se remiten más a obligaciones morales, pero va a haber unas diferenciaciones en algunos, ¿sí? En el de beneficencia uno previene que suceda algún daño a otro, esto que estábamos charlando, el ejemplo que dio su compañera, ¿sí? ¿Qué hacemos? Uno dice, bueno, sí, yo me llevo preparado, tengo una cajita con sonda de aspiración, no sé, solución fisiológica, o sé cómo voy a actuar ante ese evento. Ahora, si yo no estoy formada, no estoy capacitada, no debería estar en internación. Muchos líderes o muchos gestores piensan que el enfermero que recién ingresó es el que va a ir a internación conjunta o a sala de partos. Yo como líder gestora creo que pondría a ese enfermero donde yo puedo observarlo mejor, donde yo puedo darle un acompañamiento en el cuidado, ¿sí? Como gestora y como líder. No puedo mandar al personal de reciente ingreso que no tiene formación, capacitación, ni siquiera el curso de RCP obligatorio, que es obligatorio por ley, de acuerdo al Ministerio de Salud Nacional. No puedo mandarlo a la sala de partos si no tiene el curso de reanimación cardiopulmonar, porque no va a saber qué hacer. Sería una irresponsable si lo mando a reanimación o lo mando a internación conjunta, porque no puedo decir solo toma la teta, ¿sí? Porque estos episodios de paro cardiorrespiratorio pueden suceder en la sala de internación conjunta y por ende el evento adverso ser muy grosero y la responsabilidad
que le cabe a cada, digamos, profesional que va a participar en el cuidado como equipo de salud, va a tener una responsabilidad, ¿sí? Todos van a responder, no es que yo no respondo porque no sabía. Yo trabajo, tengo una matrícula, la tengo que cuidar y me tengo que capacitar, ¿sí? Entonces, tienen que preparar al personal, todos tienen que estar capacitados y tienen que haber guías de actuación en todos los sectores, ¿sí? Entonces, suprimir las condiciones que puedan producir perjuicio a otros, dice, ¿no? Entonces yo como líder no puedo enviar un personal de reciente ingreso a internación conjunta, porque pienso que es fácil, ¿sí? La siguiente, Carmen. El principio de no maleficencia. No hacer daño. Acá lo que decía, a ver si lo encuentro. Nadia Celeste, tiene que actuar siempre para el bien del paciente. Claro, ¿sí? No hacer daño. El encarnizamiento terapéutico, lo que habían visto en la clase anterior. No aplicar tratamientos desproporcionados. Después vamos a ver en otra clase la limitación del esfuerzo también. Y pensar siempre en el cuidado integral, ¿sí? No es solo el bebé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién podría, en el caso, algún ejemplo que ustedes digan, bueno, algún ejemplo de la práctica que ustedes hayan sentido y digan, yo no quiero atender a este paciente, ¿no? Por la gravedad o la criticidad que tiene, ¿no sienten ustedes como que como que el paciente no responde? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden sentir? ¿Ustedes algo les pasa o no les pasa? Bueno, a mí cuando trabajando en la parte asistencial me pasaba, ¿no? Cuando veía que lo querían bolsear, y por ahí ponían a alguien que no tenía una buena capacitación en bolseo, ¿no? Con el ambú, y vos veías que dale, le daba. Y decían, déjame que lo hago yo. No, no, sigo yo. Y vos sabés que le estamos haciendo daño a ese paciente en ese momento. O cuando tenían que intubarlo y insistía para intubarlo, vos pones una, dos, no podés dejar a tu otra compañera, ¿no? Ensañarte, porque sabés que eso le estás haciendo mucho daño a ese paciente. Aparte lo estás poniendo un montón de factores de riesgo, ya sea unimotora o paro cardiorrespiratorio. Entonces siempre hay que tratar de evitar todas esas cosas, no decir, o tengo el ego allá alto, no, yo puedo, no. A veces hay días que no podemos ni buscar una vía, nos pasa a todos. Entonces a veces es muy importante esto de no hacer daño, ¿no? De no ponerme ensañamiento y a querer hacerlo y bueno, y después, bueno, es como que nos arrepentimos de lo que hacemos, pero ya está hecho, lamentablemente. Claro, me había pasado una vez que un paciente se extubó, tenía una cirugía tenía puestos distractores, ¿sí? Los pacientes cuando tienen retrognatia, lo que hacen es le fracturan la mandíbula y le ponen tutores, ¿sí? Con tornillos, no sé si alguna vez lo vieron, y el paciente se extubó. Imagínense con esos distractores que le atravesaban la mandíbula superior y la inferior, cómo hacían para intubar, ¿no? Yo no estaba dentro de la unidad y estaba comiendo al mediodía y alguien me dice, el paciente se extubó. Bueno, yo seguí comiendo, pero no estaba tranquila. Creo que como siempre nos turnamos una hora, obviamente había otra persona ahí, y pasó una hora y yo dije, bueno, voy a entrar porque ya me toca entrar. Y el paciente todavía seguía, ¿no? Seguían insistiendo para intubar. Entonces, yo agarré y vi todos los papeles en el piso, ¿no? Porque van abriendo no sé cuántos tubos. Y le digo a uno de los compañeros, ¿no se puede? No, no pudieron, están intentando, ahora va a intentar fulanito. Y yo agarré y llamé a la supervisora de turno y le dije que viniera al sector, porque me parecía que ya una hora había sido demasiado para intentar intubar a ese paciente, que prueben otra cosa, o que llamen a un endoscopista
y si no había, que lo llamen a la casa, si está de pasiva, porque las guardias pasivas están en la casa, o que llamen al coordinador, que yo no iba a ser responsable si a ese paciente le pasaba otra cosa. Entonces, bueno, ella habló con el referente que estaba en ese momento de turno, y era todo un caos, pero bueno, como dijo acá Estela, ¿no? Uno también tiene que replantearse estas cuestiones, porque si no somos cómplices de todas esas situaciones, ¿sí? Y en un momento alguien había dicho, anda a buscarme un tutor de otro sector. Un tutor es, ahora creo que vienen de otros materiales, pero antes los tutores eran un alambre que van adentro del tubo, y ellos lo doblan, lo meten adentro del tubo para que sea más rígido el tubo y poder intubar. Yo le dije, Con mandriles. Mandriles, sí. el mandril, bueno, Eso, los famosos mandriles. claro, viste, yo no los conozco, los vi usar una vez en mi vida y hubo una mala praxis y nunca más quise volver a ver eso. Y entonces yo agarré y le dije, no, una compañera iba corriendo a buscar, le dije, no, ¿a dónde vas? No vayas. No, pero ¿por qué? Porque no lo saben utilizar, le dije yo. Y lo único que pueden lograr hacer es perforar un pulmón. Entonces yo le dije, no, que llamen al endoscopista. Y bueno, y así fue. Le pusieron una máscara laringia, que es otro dispositivo, y esperaron al endoscopista, y llamaron a cirugía. Pero previo a todo esto, a la toma de guardia, yo ya había hablado con los médicos y les había dicho que ese bebé necesitaba más sedación, ¿no? Que uno no lo podía tener atado, porque el bebé era un bebé grande, por eso todos los pacientes son particulares y diferentes. Y bueno, él tosió, ni siquiera lo hizo con la manito, hizo una tos y se expulsó al tubo. Entonces, bueno, acá también, ¿no? Evaluar esto del encarnizamiento, ¿no? 1 hora tratando de intubar, y creo que es mucho, ¿sí? Igual como decía Estela, para colocar una vía no podemos estar pinchando muchas veces, ¿sí? Entonces, no exponer al paciente a riesgos innecesarios y no perjudicarlo intencionalmente, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, no, le doy después la sedación, ¿no? Y por ahí después el bebé a los 5 minutos se extubó y tenía sedación, por ejemplo. La siguiente, Carmen. Eso en cuanto a no maleficencia, por ejemplo. Acá alguien habla. Hacer las cosas como corresponde, dice acá María de Virgilio, aplicando conocimientos y los protocolos. Y también siendo Alguien objetivo. preguntó qué hacer si no puede colocar una vía y se la puede colocar otra compañera. Yo lo que hago, o lo que se puede observar en la práctica, nosotros trabajamos mucho en lo que es, nosotros trabajamos en un sistema franquero, y el trabajo, quizás yo lo veo diferente porque he trabajado a la noche, mañana, todos los turnos, ¿no? Siempre hay alguien que tiene más habilidades que otro. Yo les había dicho en una clase que había personas que tenían habilidades quizás en lo que es escucha activa, ¿sí? Porque quizás tiene más herramientas que yo, no porque quizás las haya adquirido, porque haya hecho un curso sobre comunicación, ¿no? Sino porque lo aprendió de la práctica, ¿sí? O porque ya es algo innato de cada uno, ¿sí? Entonces hay otros que tienen más destrezas en poner una vía. Entonces, eso son evaluación, uno evalúa al paciente, evalúa el trabajo que hay ese día, porque todos vamos a gestionar los cuidados, y dejar esto de, ay, si lo puso Carmen y yo no pude. Acá vamos a trabajar por y para el paciente, y la atención tiene que ser centrada en el paciente. Si yo estoy enemistada con Carmen, por cualquier motivo que sea, y tengo un conflicto, y en la rotación voy a estar trabajando al lado de ella, yo ahí tengo que separar. Y si tengo que poner una vía con Carmen, le voy a decir, Carmen, yo me quiero organizar, a tal hora voy a poner un acceso venoso al paciente X. Vos me podés ayudar, y ella organizará su trabajo y a esa hora me ayudará. Y no es porque esté peleada, voy a ir a buscar a Estela que está en el otro sector. ¿Sí? Esas son cuestiones que uno como profesional las tiene que ir trabajando. Entonces, buscar al que tiene mayor destreza en colocación de vías. Eso es muy importante.
Y también va a depender del trabajo, ¿sí? Porque si tengo un montón de trabajo, a veces uno está, como dijo Estela, a veces hay días en que uno no puede poner una vía. Y no sé qué nos pasa ese día. Quizás estamos cansados, parece que todo nos sale mal. Por eso hay veces en que uno tiene que hacer un paso al costado y decirle a algún compañero que tenga mayores habilidades para que nos ayude, porque estamos trabajando para el paciente. Acá alguien me agrega en el chat, dice Erika Lencino, en otro hospital me cansé de solicitar un lugar para, para el tema de estas cuestiones, ¿no? De emergencia en internación conjunta. Hay un dicho que no, me lo había dicho un padre de una iglesia y me había comentado que por allá, por la época de Grecia, no habían leyes para las mujeres, y había una señora que habían matado al esposo, que había ido a la guerra, y ella se quedaba en la calle directamente. Ella no se podía casar de nuevo, ella pasaba a ser nada en la vida si no tenía un marido, ¿sí? Porque eran tratadas como cosas. Entonces su dueño había fallecido y ella no tenía ni para comer. Y en esa época iba a haber, digamos, a la autoridad máxima, que era el que impartía justicia, y él decía, bueno, pero no tengo nada, ¿no? No tengo algo de donde resolverle a esta mujer el problema que ella tiene, el que está en la calle, ¿no? Bueno, cuestión es que ella va todos los días a ver a este pretor que impartía justicia para pedirle justicia. Habían matado a su esposo y ella quería tener, aunque sea, la comida diaria y no vivir en la calle, ¿no? Cuestión es que ella va siempre, este pretor se cansa, el que impartía justicia en esa época, y le da una solución a ese problema. Entonces, con esto, ¿qué me quería decir el padre, Alejandro? Me quería decir que a veces las cosas no se ganan porque lo pedí una vez, hay que ser perseverantes y pedir, y pedir, y pedir, y tenemos que ir y tratar de decir, yo voy a lograr este objetivo porque yo puedo y porque tengo esta fundamentación hoy. Y tiene que seguir pidiéndola, que no decaiga, que no baje los brazos, Erika Lencina, que busque personas que la puedan acompañar en este sentido y que se haga un lugar, aunque sea un espacio donde tener esta atención, ¿sí? Después Pamela, que dice, bueno, debemos actuar con profesionalismo para no realizar ningún mal al paciente. Cristina, si no puedo con una vía, dejar a otra compañera que lo intente. Exacto, Cristina, es así. Yo pincho, nosotros tenemos un lema dentro de nuestro turno y decimos hasta 3 veces. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando van a sacarse sangre para algún laboratorio, pero saben lo que es el dolor y saben lo que es escarbar cuando uno va a poner una vía. Sentís que te van cortando por dentro y querés sacar el brazo. Entonces, ese mismo es lo mismo que le pasa al paciente, ¿sí? Un día estaba en el hospital, como había máquina de gases, yo andaba con un hematocrito bajo y le dije a una compañera que hace estas cosas de escarbar, y al lado de ella estaba el mejor enfermero, o el que tiene más destrezas, y le dije, Juan, ¿me podés sacar sangre? Y me dice, no, que lo haga Laura, ¿no? Y me dice, bueno, dale, puse la mano, y ella me pinchó con una aguja, creo que era una 25-8, y él le dice, escarbá, Laura. Y yo tenía la mano puesta ahí, y cuando ella empezó a escarbar, no saben el dolor que se sentía con esas agujas de mala calidad que hay dentro de la unidad. Entonces yo le decía, no, que me reduele, y ella le digo, ¿no sentís nada? Ella me dice, sí, siento como que algo adentro, ¿no? Porque vas cortando otras cosas ahí adentro, porque la aguja tiene un filo, y adentro actúa como un bisturí. Entonces, obviamente Juan era una risa, yo estaba con una cara de dolor,
y le decíamos, ¿ves? Eso es lo que siente el paciente cuando vos escarbás, ¿no? Era un ejemplo, digamos, bastante práctico. Entonces, en el caso de no poder, uno le dice a un compañero si puede, y después no podemos estar, como se ha observado en la práctica, y seguramente ustedes los habrán observado, viene el turno mañana, después viene el turno tarde, y así van pasando. No, uno tiene que buscar una solución, la mejor para ese paciente. ¿Tendrá que ir a cirugía por un catéter? O pinchamos 1 o 2 veces y le decimos al médico, mire, no se puede, se podrá poner una medicación, no sé, intramuscular, buscar otra opción, pero en equipo para resolver el problema, ¿sí? No podemos estar pinchando tantas veces. Pero eso no se adquiere desde el inicio de la profesión porque somos jóvenes, porque no tenemos toda la capacitación, porque no tenemos toda la formación, y eso se va adquiriendo con la práctica, con los años, ¿sí? Pero bueno, ustedes están acá para formarse y para adquirir esa teoría y esa formación ahora. Entonces no pueden pinchar tantas veces o tantas horas, porque el paciente después puede sufrir un estrés por dolor, y en la práctica se han observado paros cardíacos a la hora o a la hora y media si han recibido muchos pinchazos, ¿sí? Porque todo es agresivo para el paciente y va a tener un efecto adverso, ¿sí? No es que es gratuito para el bebé, ¿sí? Bueno, acá Malena dice, no es poner al paciente a riesgos innecesarios. Por ejemplo, ponerle una sonda vesical a un paciente para querer evitar el llamado del paciente cuando necesita asistencia al momento, bueno, ¿no? de efectuar sus necesidades. Exactamente. Yo no le tengo que poner una sonda al paciente en ese caso, ¿sí? Porque no es una indicación, porque no corresponde, porque estoy introduciendo un factor que le va a producir una infección, seguramente al paciente, cuando es innecesario, ¿sí? Hay indicaciones precisas para la colocación de sonda vesical. Lo hemos estudiado en la práctica. Entonces, para no ir, porque el paciente me llama cada rato, no es una indicación de sonda vesical. Y acá, como dice Cristina, ellos también usan el mismo lema hasta 3 veces. Después, acá, Yamila dice, si en un niño tantas veces no se puede, yo trabajo en pediatría y siempre está la mamá, y ahí uno ve cómo sufre la mamá. Es muy traumático, exactamente para las madres. Pero, ojo, que no solamente es traumático, hay padres que ellos están bien y de repente no sé qué les pasa, y hoy por hoy la violencia está a flor de piel y hay que tener mucho cuidado con eso también. Ellos están ahí primero porque tienen derecho a estar al lado de su bebé, y porque son los padres los responsables de su hijo también, y tienen el derecho también. Entonces, ellos también ven cómo nosotros trabajamos con su bebé, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado, darle la información correcta. A veces, como somos de neo, nos llaman para pediatría, y nosotros llegamos y siempre hablamos con los padres. Si el bebé puede dialogar porque ya habla, un niño más grande, también hablamos con el niño, ¿sí? Nosotros no llegamos y decimos, a ver, ¿dónde está la boca? Bueno, vamos a pinchar. No, tenemos que hablar primero con los padres, y si ellos nos dan el consentimiento. ¿Qué tal? Nosotros somos fulano y fulano, nos llamaron porque nos dijeron que su bebé necesita una vía periférica, no sé si ustedes están al tanto, están de acuerdo, sí o no. Nosotros vamos a hacer un solo intento, nosotros venimos ajenos de neo a pediatría porque nos llaman, y le decimos, vamos a hacer un solo intento. Y hacemos uno, y si nos va mal, le preguntamos a los padres y al médico qué hacemos, y el padre nos dirá si quiere que intentemos una vez más. Y si no, directamente nos retiramos del lugar, y bueno, obviamente nosotros le decimos, bueno, lamentamos no haberle podido ayudar, y nos retiramos, ¿sí? Y hablamos con el médico, y para que vaya y le dé un informe a esos padres, a ver qué se va a hacer con ese bebé. No es que ese niño, no dejamos que el padre espere 10 horas para que reciba un informe, o no, 10 horas por decir algo, que no espere nada, porque esos padres también están ansiosos, qué van a hacer qué tratamiento se le va a hacer a su hijo, ¿sí?
Y bueno, y con respecto a los padres, a veces uno le pregunta también antes, ¿usted se quiere quedar para el procedimiento o prefiere retirarse y que yo la llame cuando terminemos? Hay padres que dicen que sí y otros padres que se van, y se respeta también eso. Acá Melissa dice, yo estuve internada con mi bebé en el Garrahan por una bronquiolitis y lo tuvieron que intubar, y en el procedimiento me había puesto muy mal, y sinceramente todo el equipo de enfermeros y médicos me ayudaron y me explicaron todo. Es re importante hablar y explicar todos los procedimientos que se va a realizar. Al menos yo me había calmado con la explicación. Bueno, vieron, eso es parte de la información, es muy importante. ¿Sí? Alguien más que dice, trabajo en Lilian Reinaga, trabajo en el servicio de neo y en pediatría, cuando el paciente es difícil y lo pinchan 3 veces, nos llaman para ir a colocar un acceso venoso. ¿Vieron? Pasan siempre en todos los hospitales, evidentemente. Bueno, y acá, en este cuadro, vamos a ver las diferencias, ¿no?, entre el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. El principio de no maleficencia dice, bueno, son prohibiciones para la acción, ¿sí? Yo no puedo hacer daño, tengo que evitar hacer daño, ¿sí? Deben obedecerse imparcialmente, dice, yo no tengo que hacer algo si yo ya sé que le va a hacer mal, ¿sí? Y pueden dar lugar a una sanción legal. No sé si habrán escuchado el caso de los enfermeros de Uruguay, hace 8 años más o menos, que ellos lo que hacían eran, con pacientes adultos, el paciente adulto que ya no quería estar más internado, o tenía diabetes, les decían, yo no quiero vivir más, y ellos le administraban o más insulina, o algún medicamento, o potasio, ¿no?, a los pacientes, que obviamente que los pacientes fallecían, y después todo sale a la luz porque hay muchos pacientes en condiciones que uno dice, bueno, ingresó por X patología, no era para que se muera, ¿no? Entonces empiezan a investigar, y ahí buscan, digamos, ¿no?, que eran los responsables, eran un grupo de enfermeros que se dedicaba a hacer lo que ellos denominaban eutanasia, porque ellos decían que ellos lo hacían porque los pacientes se lo pedían. Y en realidad eso era, digamos, mataban a las personas, eso era, digamos, asesinato, ¿sí? Obviamente después tuvieron que enfrentar causas legales, pero bueno, ahí está el principio de no maleficencia, no dañar a otros, ¿sí? Y tienen una sanción legal. El principio de beneficencia, bueno, representan demandas positivas para la acción, no siempre han de obedecerse imparcialmente, dice, por ejemplo, acá lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, de evaluar los riesgos y beneficios, y rara vez implican una sanción legal si no se cumplen. Esto va a ser, si yo aplico un tratamiento y el paciente tiene efectos adversos o se muere, ¿podrían demandarme? Sí, porque van a decir, el médico me dijo que con este tratamiento mi hijo se iba a salvar, y no pasó. Y entonces va a estar sujeto, digamos, a prueba, ¿sí? No es que sí o sí hay una sanción legal. ¿Y la siguiente, Carmen? Acá vamos a ver un poco del principio de autonomía que ustedes habían traído acá, sobre que el paciente tomaba las decisiones, ¿sí? Pero esta decisión va a ser tomada en base a la información que le brinda el profesional o el equipo de salud. Entonces acá decimos algunas características: veracidad en la información, que sea confidencial y que sea informado. Pero esto no es darle un papel con el consentimiento, donde dice todo lo que le va a pasar y que él firme acá. No, acá tiene que haber una charla, tiene que haber una información sobre los riesgos, y tiene que haber también sobre los beneficios, y que eso sea comprendido por el paciente, y en el caso de padres, que puedan comprender los padres. No es, por ejemplo, en neonatología, un paciente súper crítico y que tiene
en el caso de la hernias diafragmática, como último tratamiento, el famoso tratamiento de ECMO, no sé si lo escucharon, después de la ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico, dice, le podemos hacer un tratamiento con ECMO, ¿no? De acuerdo a algunas características elegibles para ingresarlo a ese tratamiento. Yo no puedo decirle, si no lo ingreso al tratamiento de ECMO, su hijo se va a morir. Porque estoy hablando y dando una información en base al miedo. El padre o la madre va a decir, bueno, si eso va a pasar, si yo no acepto, porque hay que firmar, entonces sí, voy a aceptar, ¿no? No sé si se entiende el ejemplo. No puedo actuar como profesional dándole miedo al paciente y decirle, si usted no acepta el tratamiento, su hijo se muere. No, yo tengo que ser claras. Si yo lo ingreso al tratamiento, puede pasar que el bebé fallezca o que el bebé se salve. Porque en medicina ya dijimos que esto no era matemática. Entonces nosotros no podemos garantizar el éxito del tratamiento. Entonces, tengo que dar una información veraz. Y cuando dice veracidad en la información, se refiere a que si yo recibo un estudio de un paciente, por ejemplo, y dice que el paciente no tiene nada, ¿no? Se hizo una ecografía y no tiene nada, el resultado no dice nada, pero puede ser que desde el otro sector se hayan confundido, que haya un error y que ese resultado no sea del paciente. Puede pasar en la práctica. Entonces, cuando habla de veracidad en la información, se refiere a ser lo más sinceros posibles con los recursos que uno tiene. Y si hubo un error en el resultado de un estudio, tengo que también ir a decirle, mire, el resultado del estudio suyo no era ese, hubo un error, y este es su resultado, ¿sí? Y confidencial todo. Yo no puedo recibir por ejemplo, ¿no? Hubo un caso de una mamá, ingresa un bebé y pensaron que tenía hemorragia por el recto y pensaron que era un abuso, ¿sí? Enseguida, evidentemente, el equipo no fue tan discreto porque alguien se enteró. Tal es así que todos los padres estaban enojados con ese papá y esa mamá, y más o menos los querían linchar, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la confidencialidad y ser discretos. Si uno como equipo charla, lo tiene que hacer en un sector separado, y no decir, me parece que pienso esto, lo otro, parece un abuso, ¿no? Porque de acuerdo a la sintomatología que tenía, pensaban si no era un abuso. Entonces, ver también estas cuestiones de ser cautos en lo que es todo lo que se refiere a información, y cuando uno va a dar un diagnóstico, porque generalmente el enfermero también maneja el diagnóstico al paciente. Y no podemos ir a charlar con los otros padres y decirle, no, no vino esta mamá porque parece tal cosa. No. Tiene que ser confidencial. Por eso cuando uno brinda información, la idea es que vaya a un lugar separado, a la oficina de algún médico o algo, para que le puedan dar la información a los padres. Y a veces eso no se tiene en cuenta. Se da la información en el mismo lugar donde está internado, donde todo el resto escucha, ¿sí? Y en realidad esos datos tienen que ser confidenciales. Si el bebé tiene un antecedente de sífilis, HIV o alguna otra enfermedad de transmisión sexual o algo, el resto no tiene por qué saberlo, y uno tiene que guardar esa confidencialidad. Muchas veces, seguramente habrán visto en la práctica que dicen, sí, el bebé, trajeron el AZT para fulanito, ¿no? Tampoco, ¿sí? Yo tengo que ir y buscar dónde voy a sacar esa medicación, y no estar a los gritos diciendo, me falta el AZT de, no sé, de Rodríguez. Todos, muchos, sabemos que el AZT es para el tratamiento del HIV, entonces también tenemos que guardar la confidencialidad en ese sentido. Y con respecto al consentimiento informado, bueno, es esto, ¿no? Que sea claro, que sea concreto, y que tenga todos estos condimentos, ¿sí? Para que el paciente pueda tomar una decisión acertada en base a la información específica. Toda la información sobre el tratamiento, sobre los riesgos,
sobre eventos adversos, ¿sí? La siguiente, Carmen. Bueno, criterios de autonomía tienen. Bueno, lo que yo les comentaba recién. ¿Cómo va a estar este criterio? Bueno, va a ser en base al conocimiento que tengan los profesionales sobre ese tratamiento, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon que el médico dice, bueno, le vamos a poner óxido nítrico, y el padre dice, ¿y eso qué es, no? El médico le explica y le dice, ¿pero eso va a salvar a mi bebé? Y el médico le dice, mire, hay estudios, no sé, en tal lugar, y dicen que es beneficioso para esto, de, no sé, de 10 pacientes, no sé, 2 tiene una efectividad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo hace, digamos, dar una información que sea verídica, ¿sí? Entonces, y que también puedan comprender los padres, ¿sí? Que uno les repregunte y que ellos digan, bueno, ¿usted entendió lo que se puede hacer? Y eso es, digamos, ¿no? Y lo que yo acá cuando dice ausencia de coacciones internas, bueno, el tema lo que yo les decía, si su bebé, si usted no firma el consentimiento para que se opere, su bebé se muere. Eso es actuar para que la otra parte, digamos, firme el consentimiento, y no, así no se tiene que actuar, ¿sí? También ausencia de coacciones externas, dice acá, ¿no? Depende de la figura que se presente, quizás el padre va a actuar de otra manera, ¿sí? También habrán observado en la práctica que viene el jefe y le dice esto se va a hacer así, ¿no? Porque actúan con el modelo médico hegemónico, ¿no? Paternalista, donde todo lo que se va a hacer es lo que dice el médico. Pero hoy ese paradigma está cambiando. ¿Por qué? Por esta cuestión de autonomía y por los derechos del paciente, ¿sí? La siguiente, Carmen. En cuanto a veracidad en la información, bueno, acá dice, la veracidad no es lo mismo que la verdad. Es lo que yo les decía, si hay una equivocación en un estudio, no es que yo mentí como profesional, sino que hubo un error, ¿sí? Y la verdad no es absoluta, ¿sí? Es relativa, tiene que ver con otros factores, ¿no? Tiene que ver, uno dice, bueno, acá se hace este procedimiento porque la teoría dice o fundamenta esto, pero puede aparecer otro colega que me diga, mirá, ¿sabes que encontré este estudio de investigación y ya no se usa más la ranitidina, o no se usa más el omeprazol por los efectos adversos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con la actualización también de conocimientos, con las pruebas, con las investigaciones que se realizan, ¿sí? Acá está el ejemplo que yo les decía, ¿no? Informar un diagnóstico a su paciente basado en un estudio, pero luego se demuestra que el estudio era erróneo, por ejemplo. A favor de la veracidad, bueno, respeto que debemos a otras personas por ser una de las 4 condiciones de posibilidad del discurso: sentido, veracidad, verdad y corrección, por ser condición necesaria para la confianza entre las personas. Es lo que hablábamos en seguridad, ¿no? Que los padres puedan colaborar con nosotros en los cuidados de los pacientes. Y cuando un padre me decía, o una madre, no es la medicación, tiene que ver con la confianza. Yo le digo, bueno, sí, casi le doy lo que no le correspondía. El otro día un familiar me dijo, porque yo vine con la nutrición parenteral, me fijo la etiqueta, me fijo la identificación del paciente, y el familiar me dice, sí, es ella, es Alfaro, ¿no? Me dice el nombre. Y yo le digo, muchas gracias. Y ella me dice, el otro día casi le dan un antibiótico que no era para ella. Y yo bueno, entonces le digo, ¿y cómo se dio cuenta, le digo yo a usted, o cómo se dio cuenta la enfermera, ¿no? Y me dice, no, porque yo vi la etiqueta, me dice ella. ¿No? Y acá está cuando yo les decía, bueno, que los padres también puedan colaborar y puedan prevenir los errores, ¿no? Cómo uno puede cambiar esta cultura de trabajo e incluir a la familia en los cuidados cuando se trata de recién nacidos. La siguiente, Carmen.
Bueno, y acá en confidencialidad, bueno, su correlato legal es el secreto profesional. Así que no es que yo pueda andar con total liviandad y decir, sí, la mamá de Rodríguez que tiene HIV, decirle que venga que tengo que hablar con ella. No. ¿Sí? Porque esto legalmente está incluido en la ley 26.529 en los derechos de los pacientes. ¿Sí? Entonces, a mí me podrían denunciar. En la práctica no he visto eso. En la práctica el paciente se queja, lo expresa, pero nadie denuncia. ¿Sí? Pero a mí me podrían denunciar como profesional y decir, la enfermera está a los cuatro vientos diciendo que yo soy la paciente del HIV, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dice acá, la confidencialidad no es lo mismo que la privacidad, ¿sí? Si su paciente revela cierta información a un asistente, este no debe transmitirlo a un tercero sin la autorización. Si a mí en confianza el paciente me dice algo, yo no tengo que ir y decirle a otra persona si no me autoriza. Y esa otra persona es un tercero, ¿sí? Que puede ser la esposa, el esposo, el hermano, que lo viene a visitar, el amigo, el compañero de trabajo. Yo no tengo por qué revelar algo que el paciente me reveló en forma confidente. ¿Sí? Es algo que uno a veces desconoce y lo hace. La mamá me dijo tal cosa, ¿no? Y mucho menos a la familia. ¿Sí? A mí muchas veces yo sé que hay conflictos familiares, como seguramente lo habrán observado ustedes en su praxis, y viene un familiar y dice, ¿a qué hora vino la madre? ¿Vino la madre a visitarlo? Entonces uno se para un poco, piensa, o le contesta eso, o puede disuadir en algunos casos, ¿sí? Entonces, yo a veces suelo decir, mire, yo recién vengo, ¿no? Aunque haya venido antes, o estuve ocupada con el otro sector, ahora vamos a averiguar. Y bueno, a veces uno puede disuadir y otras veces uno puede decir, sabe que no observé que vino nadie a ver a su bebé o a su nieto, o preguntarle, ¿por qué me lo pregunta? Indagar por qué lo pregunta. A veces vienen los esposos o las esposas y dicen, ¿vino mi esposa a ver a mi hijo? Entonces uno le dice, ¿por qué me lo pregunta? ¿No? Usted es el esposo, usted debería, no es que yo le contesto así, pero uno piensa, él debería saber si su esposa vino, ¿no? Si hay una buena comunicación. Entonces a veces también se generan conflictos y uno tratar de ver cómo responde ante estas situaciones para evitar conflictos entre ellos. Entonces, con respecto a la confidencialidad, si un paciente me dice a mí como enfermero, como profesional algo, no me lo está diciendo porque me considera su amigo, ¿no? Como decíamos, como hablábamos en la clase anterior, los enfermeros son la segunda madre, no. Somos los profesionales que cuidamos a ese paciente y ellos, todos los que nos van a decir en confianza o en la relación enfermero-paciente, es confidencial, ¿sí? Si uno, por ejemplo, puede ver la historia clínica, tampoco tengo que ir y divulgar entre otros profesionales lo que tiene mi paciente o ante terceros, ¿sí? Sí, sí hay excepciones, pero tienen que estar justificadas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de HIV, si tiene una esposa y uno detecta que el señor tiene un HIV y sabemos que eso va a generar en un tercero un daño, eso se tiene que hablar primero con un equipo de psicólogos, con el equipo que va a tratar a ese paciente y tratar de que él sea quien le informe a su esposa sobre su estado, ¿sí? La siguiente, Carmen. Esto también pasa en neonatología, cuando uno pide estudios de la madre sobre, ¿sí? A ver si, sobre todo, a ver, hace un estudio porque no era un embarazo controlado y queremos detectar alguna, digamos, alguna enfermedad o que tenga la mamá y pedimos un estudio y la mamá, no sé, sífilis positivo. Nosotros no tenemos que ir, el médico, ningún integrante del equipo de salud va a ir a decirle
al esposo de la señora que se detectó eso. ¿Sí? Eso es algo que se tendrá que informar debidamente, pero nosotros no podemos ir a decir eso, porque nosotros no sabemos qué tiene el padre, ¿sí? Seguramente se le va a pedir a los dos, pero muchas veces hay fragmentación en la familia y el padre aparece al mes, ¿sí? Teníamos un caso en nuestra neonatología, que el bebé, no me acuerdo ahora, una enfermedad de transmisión, se me fue la enfermedad. La madre era negativa y el padre era negativo, pero el bebé había recibido transfusiones de sangre. Entonces todos coincidían en que esta enfermedad había sido transmitida por un error. ¿Incompatibilidad sanguínea? No, Carmen, no sé si era una hepatitis, yo no me acuerdo bien, pero era una de transmisión sexual. Ah, Y la mamá era negativa y el bebé era, el padre era negativo, o sea que todos sabíamos que era un evento adverso sobre una transfusión de sangre. Y bueno, entonces esos casos, hasta que uno no se hace el estudio del padre, uno no sabe qué piensa uno. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, pero en este caso no fue así, y todos pensábamos que el padre era el que había transmitido la enfermedad y que la señora no sabía, bla, bla, bla. Pero bueno, no fue así. No me acuerdo qué enfermedad era, Carmen, bueno, ya me acordaré. Pero bueno, esas cuestiones también pasan que son eventos adversos. En cuanto sí, al puede consentimiento, ser una enfermedad de una BRL positiva. eso me parece que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuáles de esas patologías eran. Pero bueno, sabíamos que era por la sangre. En cuanto a consentimiento informado, bueno, habíamos dicho que uno tenía que dar una buena información para que puedan tomarse decisiones acertadas, ¿no? De acuerdo a la evaluación de riesgos y beneficios. Los padres tienen que saber todo para que puedan tomar una decisión correcta en la administración del tratamiento de su bebé. Ale, el que tenía antes, el que tenía ahí, ¿dónde está eso? Bueno, después dice acá que la información es una condición necesaria para el Acá está. Ya. informado. Sandra tiene abierto el micrófono, pues es una expresión de la Eso. autonomía que implica libertad y responsabilidad de la persona en su elección. Esto ya veníamos, digamos, hablando del consentimiento informado. La que sigue, Carmen. Habla sobre también la autorización, quizás lo habrán visto, hay pacientes en que, bueno, hacen muchos estudios de investigación, lo vieron con lo que se refiere, por ejemplo, vacunas de COVID. Las personas iban y ponían firmaban un consentimiento para que hagan las pruebas de vacunas, ¿sí? En lo que se refiere al principio de justicia, bueno, ¿qué es justicia, no? Es dar un trato equitativo, dar a todos el mismo trato sin discriminación, ¿sí? En el caso de neonatología, dar toda la información a los padres sobre el tema de la lactancia materna, beneficios, prevención de enfermedades, ¿sí? Todo lo que se refiere a tratamiento y rehabilitación también. Y no es que le doy a uno sí y al otro no, ¿sí? Entendido como equidad, dice acá. Dar a todos por igual, no igualitario, sino equitativo, ¿sí? La siguiente, Carmen. Y para ir, digamos, recopilando todo esto que venimos viendo, los derechos del paciente, hay una ley, ¿sí? Que tiene este nombre: Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Y es la ley 26.529, que yo les venía nombrando, del 2009, que después tiene una pequeña reforma en el 2012, y le agregan un inciso a la misma ley 26.529. Esta ley en general, cuando se hace el debate en el Congreso, había personas que reclamaban una ley de muerte digna, ¿sí? Pero como todo en Argentina, como somos un país subdesarrollado, nos cuesta mucho ser sinceros con nosotros, como todo lo que vemos a nivel sistema. Ustedes lo van a encontrar, si lo googlean o lo buscas,
si ustedes ponen ley de muerte digna y les aparece esta. ¿Sí? La siguiente, Carmen. Porque con todas las oposiciones de la iglesia y muchos grupos, ¿no?, que son pro vida, nadie se anima a hacer o a sacar una ley en Argentina de eutanasia, así como costó sacar la ley del aborto. Entonces sacaron esta ley que es derechos del paciente. Y entonces dice, bueno, todo paciente tiene derecho a decidir sobre su estado de salud y los posibles tratamientos. Puede decidir si quiere o no recibir los tratamientos que prolonguen su vida artificialmente. Y acá en la segunda oración es donde está, digamos, ¿no?, el mayor impacto de esta ley. Tiene derecho a decidir si quiere o no recibir los tratamientos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de una muerte vegetativa. La siguiente, Carmen. Podría la familia decir que le saquen el soporte ventilatorio. Y dentro de esta ley, bueno, está la asistencia sin discriminación. Lo que ustedes ven en las noticias hoy actualmente es que no hay pediatras. Entonces, esta asistencia no se está cumpliendo porque no hay pediatras para los chicos. Trato digno y respetuoso, respetar la intimidad, la confidencialidad, la autonomía, ¿sí?, y la información. Todos estos son los derechos del paciente. La siguiente, Carmen. Ya básicamente esto es lo que ya dice la ley, ¿sí? En cuanto a trato digno y respetuoso, bueno, respetar todo lo que hace la cultura de ese paciente. No hay que discriminar por nacionalidad, ni por edad, ni porque tenga la patología X. No tenemos que discriminar, o sea, discriminación cero sería el lema, ¿sí? Trato digno y respetuoso. ¿Alguien me puede decir qué es la dignidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo, no sé si alguna vez alguien les dijo a ustedes, no tenés dignidad, ¿no? Por algo que hicimos, o algo que aceptamos, o algo que nos dejamos decir y nos quedamos callados. Cuando yo les digo, o si alguien alguna vez les dijo esto, no tenés dignidad. Si quieren escribirlo, lo quieren decir. La dignidad trata sobre el respeto tanto por uno mismo como por los demás, pero más que nada el valor que nos damos a nosotros mismos y el valor que le damos a lo demás, ¿no? Tiene que ver con eso la dignidad. Es ambas cosas, es nuestro propio valor, ¿no? La dignidad habla más que eso, la dignidad en cuanto a las personas, ¿no? Ser dignos o no. Por eso muchos historiadores, no filósofos, hablaban sobre que la dignidad es innata al ser humano, ya nacemos dignos, o sea, no necesariamente ya trabajar o no, viste, el trabajo digno, ¿no? Porque esto es que como que el trabajo nos dignifica, en realidad ya nacemos dignos, ya valemos desde el momento en que nacemos, nuestra vida vale. Entonces, tiene que ver con eso, como que la dignidad nos da un valor, ya nacemos con valor. ¿Alguien más? Muy bien, gracias por el aporte, Flor. Excelente. Bueno, lo que trae Florencia acá a la clase es eso, ¿no? Dignidad es el respeto por uno mismo. Y ya nacemos, por el solo hecho de ser personas, somos dignas. Entonces, por eso dice trato digno. Yo te voy a tratar con esa cualidad innata que ya traes desde que naces, desde que estás en el vientre materno. Y si yo me respeto, voy a respetar también al otro, ¿no? Y no voy a tener un perjuicio sobre nacionalidad, sobre edad, sobre género. Voy a respetar su intimidad, voy a respetar la confidencialidad de esa persona. La voy a respetar por lo que es, persona, con un nombre, con un derecho a su identidad. ¿Sí? O sea, y respetarlo en todos los sentidos por el solo hecho de ser persona, que ya trae, como dijo Flor, esa dignidad innata desde que nacemos. Nadie nos puede sacar esa dignidad. Por eso cuando hacemos algo o alguien nos insulta o nos pasa algo, y viene un amigo o algo que por ahí dice, pero no tenés dignidad. O sea, respetate, hacé que te respeten, exigí ese respeto.
exigí tu derecho, porque sos digno. ¿Sí? La siguiente, Carmen. Y también este trato digno y respetuoso tiene que ser extensivo al acompañante, a la familia, a la red vincular de ese paciente. No es porque vino el vecino, ¿y usted quién es? ¿No? Que vine a ver a Lautaro Rodríguez. Y ella dice, yo soy una vecina, trata por todos los medios de justificar por qué va a ir a ver ese paciente. Siempre tenemos que tener la autorización de los padres para que venga a visitarlo otra persona, ¿sí? Pero tenemos que tratarlos igual, ¿sí? Con dignidad y con respeto, y no porque es la vecina y tiene autorización a recibir un informe sobre cómo está ese bebé, no le vamos a dar igual trato y que el médico no le dé un informe, porque tiene que tener la autorización de los padres. Pero la visita, si está autorizada, va a entrar, ¿sí? Entonces el trato tiene que ser igual. Porque muchas veces pasa, o dicen, no, es la abuela, no le des bolilla, es la abuela. Hace 2 horas que insiste con el informe, ¿no? El trato tiene, y yo he observado en la práctica que como es el abuelo, o es, sí, el abuelo paterno, el materno, puede ser, ¿no? La abuela o el abuelo, o un tío que se interesa por su sobrino, y el trato no es igual, y le empiezan a decir, ¿no? Pero usted, ¿por qué pide el informe? ¿Y dónde están los padres? ¿No? Yo la verdad es que como profesional veré hasta dónde llega mi responsabilidad y la incumbencia y mirar la historia, si la abuela tiene autorización para pasar, o la persona que quiera visitar a ese bebé, y después, ¿no? Le diré sí o no, pero no indagar como si fuésemos policías y darle un trato diferencial, ¿sí? O de estrato, diría yo, ¿sí? En última instancia. Entonces, porque uno tiene que sostener esa red vincular con las personas, con los pacientes. Yo le voy a dar un ejemplo, bueno, eso es de la práctica diaria, ¿sí? Ustedes, ¿cómo es la abuela? No, que espere. No, todos se merecen el mismo trato. Les voy a dar un ejemplo de la práctica diaria. Había un niño que siempre quería que lo ayude con una tarea escolar, pero él no entendía ni comprendía la consigna, y yo tampoco, ¿sí? Entonces, yo decidí ir a la escuela, y me voy a la escuela y pedí hablar con la maestra. ¿Yo quién soy? Una vecina. Entonces, nadie me quería atender, porque me miraban como diciendo, esta señora está loca, ¿qué hace acá? Y como él siempre me pedía ayuda con la tarea, porque es el amigo de mi hijo, entonces yo no podía ayudarlo, y teníamos esa tarea pendiente, y bueno, lo googleamos todo, no lo encontramos, me fui a la escuela a ver con la maestra, y ella salió, me preguntó quién era, sacó un cuaderno, anotó, y me dijo, necesito sus datos, yo se los di, y me dijo, ¿usted quién es? Y le dije que era una vecina que ayudaba con las tareas. Me dice, tiene que venir la mamá. Entonces yo le dije, bueno, yo soy parte de la red vincular de fulanito de tal, ¿no? Entonces ella ahí, cuando escucha eso, dijo, bueno, ahí ella me explica más o menos la tarea que había que hacer, y bueno, así se logró. Pero bueno, el trato no es igual, a eso quería llegar, ¿no? Que el trato no es igual, pero si uno va con un fundamento, porque todos los adultos tenemos responsabilidad sobre los niños. Entonces, tenemos que ser escuchados. Si no es que yo voy por la vida y no respondo por los niños. Por el solo hecho de ser adulto, también tengo obligación en respetar los derechos de los niños. Todos, educación, salud, ¿sí? Por ejemplo, entre otros. Entonces, también, y a veces no tenemos esa formación y nos falta, pero cuando uno va con el fundamento, digamos, ¿no? Nos escuchan. Con respecto a la intimidad, bueno, era lo que veníamos hablando ya, ¿no? Respeto por la dignidad humana, no puedo dejar un paciente desnudo, por ejemplo, ¿sí? O si está en una habitación compartida, tampoco. Siempre resguardar la intimidad. Y, por ejemplo, en el caso de neonatología, lo que decíamos nosotros, habíamos hablado en la clase anterior, va una señora y se va a hacer una cesárea y 20 residentes le hacen tacto. ¿Dónde está el respeto hacia esa persona? ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que incorporar en la práctica diaria. La siguiente, Carmen.
y también los bebés, ¿sí? A veces uno realiza cuidados, y uno, cuando realiza el cambio de pañales, ustedes van a observar que hay otros padres que los están mirando cómo realizan el procedimiento, ¿sí? Y eso también uno tiene que cuidar en la práctica diaria como profesionales, ¿sí? Tratar de cuidar esa intimidad también. En cuanto a autonomía de voluntad, bueno, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar terapias. Acá vamos a hablar a nivel general, digamos, ¿no? Y después vamos a tener una clase particular sobre los pacientes de NEO, ¿sí? En la autonomía de voluntad, bueno, el paciente tiene derecho, es lo que yo decía que se le agregó la ley 27, el inciso que se le agregó a la ley 27.492, a la ley 26.529, donde agregan esta parte, porque bueno, hubo casos en la vida, en la sociedad, ¿no? Donde pedían, bueno, había una madre de Camila, me parece que era el caso de Camila, si lo buscan en internet lo encuentran, tenía una bebé de 1 año de vida, si no me equivoco, y ella tenía muerte cerebral, había sido un parto dificultoso, la bebé directamente tenía muerte vegetativa, iba a estar de por vida conectada a un respirador, y ella, como toda familia, ya estaba cansada. Dijo, bueno, si mi bebé no se va a recuperar, y ella tenía, o sea que ella, así como nosotros vamos a trabajar todos los días, ella ya iba más de 1 año a cuidar a su bebé al hospital, mientras tenía que seguir cuidando a su otra hija, y todas las tareas que hacen, digamos, ¿no?, al desarrollo de una vida cotidiana. Y ella tenía que ir a la clínica a cuidar a su hija, que nunca se iba a recuperar, porque tenía muerte cerebral. Y el respirador lo iba a necesitar hasta que, si el que es creyente, hasta que Dios diga, digamos, ¿no? Entonces ella, ¿qué pedía? Pedía que le desconecten del respirador. Y ningún profesional, nadie, le decía, bueno, vamos a limitar el esfuerzo terapéutico y se lo vamos a sacar. Nadie. Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, empieza a ir a la legislatura, empieza a ir a diferentes organizaciones, habla con comités de ética, porque ella quiere que le saquen el respirador a su hija, que no tiene sentido que siga internada ahí, porque no va a haber una mejoría, ¿sí? Solo un milagro podría salvarla, pero en este caso, ella decía, yo ya no quiero ir a ver más a Camila, que ella decía que no estaba, digamos, ¿no? Era como que para ella estaba muerta. Pero los médicos de neonatología iban a desconectar el respirador, pero la dirección del sanatorio, de esa clínica, fue la que se opuso, digamos, ¿no? Entonces acá yo puse, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinados tratamientos o terapias, eso también para nosotros, esto también vale para nosotros, en caso de que estemos enfermos, etc. Y acá los niños y adolescentes tienen derecho a intervenir en la toma de decisión sobre terapias que involucren también a su vida o su salud. También hay que preguntarles. Cuando uno va a una consulta médica con su hijo o con su hija, el pediatra tiene que dirigirse al paciente. Uno como tutor o como padre está al lado de su hijo, pero al que tiene que explicar es a ese niño, en caso de que no, si tiene 8, 9, dependiendo de la autonomía progresiva de cada persona. Y respetar esto. Y los niños también pueden decidir, para los que trabajan en pediatría, también hay que preguntarles, ¿sí? Como yo les explicaba, vamos a poner una vía, y si el niño comprende, le decimos, a ver, no sé si se llama Juan, le decimos, mirá, yo soy Elina, mi compañero se llama tal, nosotros te vamos a hacer un pinchazo, vos aceptás, y entonces él también nos da su consentimiento, ¿sí? La siguiente, Carmen. Y eso tiene que ver con la autonomía progresiva de cada niño. Bueno, y acá yo le hice 2 cuadritos, ¿no? Con respecto al paciente, ¿no? Tiene que ver con cómo decide, en base a qué decide. Bueno, a valores, a preferencias, a preocupaciones, a experiencia. Y el profesional va a decidir en base a conocimiento, la información de riesgos
y beneficios. Y eso es lo que uno tiene que tener siempre en cuenta. La información la manejamos nosotros. Está bien que hoy por hoy el paciente va y googlea y se informa también por internet. Hay muchos sitios inseguros, pero el profesional es quien tiene que dar toda la información completa sobre el tratamiento que se le va a dar al paciente. La siguiente, Carmen. Y también la ley trae algo que se llama directivas anticipadas. Uno no sabe qué nos va a pasar en la práctica, ¿sí? Es decir, mañana o pasado o en un par de horas. Uno puede escribir directivas anticipadas. ¿Qué es esto? Si yo tengo un accidente automovilístico y quedo con una muerte cerebral, no quiero quiero que me desconecten el respirador, o si tengo un paro cardiorrespiratorio, no quiero que me reanimen, no quiero que me intuben, no quiero que me pongan, no sé, la cirugía tal, no quiero que se me realice, por ejemplo, ¿no? Y uno lo puede dejar, por ejemplo, en el caso de los pacientes, de las personas con otras religiones que no quieren que les realicen transfusiones, también lo pueden pedir. Sí, reanimación también, exactamente. Cuando ya no tiene sentido, también podés pedirla. Yo la puedo pedir, ¿sí? Yo entro a un hospital puede ser que me haga una endoscopía, podría pedir, por ejemplo, ¿no? Si se me Claro, realizó una cuando reanimación, se cuando se firma el consentimiento, uno accede o no a determinados tratamientos. Ahí mismo uno dice, no, no quiero que se hagan maniobras de resucitación. Y de esa manera ya queda establecido con mi firma. claro, pero muchas veces no se respeta en la práctica, ¿no? Porque es como yo les decía, uno ve el peligro y uno tira el volantazo para la derecha, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Nosotros teníamos un ejemplo de la práctica, que no es directiva anticipada, pero es limitación del esfuerzo terapéutico. El paciente estaba en respirador y no estaba escrito en el chasis del paciente, y un enfermero fue, como empezó a desaturar, agarró el ambu y lo bolseaba, ¿no? Y viene otra colega y lo mira y le dice, pero ese chico está en limitación del esfuerzo terapéutico. Y él lo mira y le dice, ¿qué tiene? Y lo que estás haciendo no es lo que se había acordado en equipo, porque él ya de hacer bolseo es maniobra de resucitación. Con eso recuperó la saturación y el paciente seguía, digamos, con vida, pero si él lo hubiese dejado, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces eso es. Y en el caso de los adultos, de nosotros, como decía Flor, ¿no? Es también eso, en el consentimiento ella me dice, yo en la práctica no lo vi. Muchas personas van a un escribano y ponen, ¿no? Si me pasa esto, no quiero lo otro. Como que son decisiones de última voluntad, más o menos, ¿sí? Entonces ahí uno podría rechazar determinados tratamientos médicos, pueden ser preventivos o paliativos, todas las decisiones relacionadas con nuestra salud, ¿sí? Las directivas estas tienen que ser adoptadas por el equipo de salud. ¿Qué pasa si alguien había hablado de objeción de conciencia hoy, ¿sí? Si yo como personal de salud no acepto esto, ¿tengo una objeción de conciencia? Sí, siempre la tengo, ¿sí? La objeción de conciencia es un dilema, que es algo que yo no puedo hacer porque va en contra de los valores éticos y morales que yo ya tengo. En tal caso, igual el profesional se tiene que apartar del caso clínico, porque no puede colaborar en la atención de ese paciente. Depende, si no tiene otra persona que pueda comparar, por ejemplo, en ese caso, y no puede haber nadie que pueda hacer esa maniobra y pone en riesgo de vida al paciente, lo tiene que hacer sí o sí igual, en ese caso, por ejemplo. También, sí, se ve, ¿no? Está esa doble, como que también está establecido eso tal cual. No, por eso, siempre como para aplicarlo tendrías que ver si algún personal está
como para poder que lo pueda hacer en ese sentido. Y vos puedas usar esos recursos, porque si no lo que prevalece más en realidad es que vos siempre como profesional estás obligado, que es uno, que para eso estamos, que es el derecho del paciente a llegar al bienestar del paciente. Si no Siempre sería abandono de paciente, ¿no? no tenía un Claro, abandono. porque si no, si todo el equipo de salud se niega, porque claro, no tiene sentido, o sea, podría suceder eso, que todo un equipo de salud no puede suceder. Tiene que haber profesionales que atiendan sí o sí a ese paciente. Exacto, muy bien, excelente el aporte. Sí, lo que pasa, lo que se hace también y en la mayoría de los hospitales hay, es un comité de ética. Y donde estos casos así, los casos terminales, los casos donde necesitan un tratamiento adecuado, se reúne el comité de ética, que está formado por el jefe de servicio, enfermero, y muchos integrantes dentro del hospital, psicólogos, y ahí se decide qué se va a realizar. Después se hace una reunión y se comunica a todo el personal qué se va a manejar con ese paciente. Pero siempre tiene que haber un comité de ética o algo que avale la decisión que se toma. Y no solo la toma tiene que ser individual, sino tiene que ser en grupo y con fundamento. Claro, en los comités de bioética están en equipo multidisciplinar, actúan diferentes disciplinas para llegar a un consenso, pero lo que ellos te dan es un consejo que se puede llegar a aplicar en este caso. Uno como profesional ve si lo toma o no al consejo, pero la finalidad es ese consejo el que dan. Y no todos los hospitales cuentan con ese comité de bioética, no todas las instituciones. De hecho, en región 2 hay muy pocos hospitales que cuentan con comités de bioética. Muy buen el aporte de sus compañeros y de la coordinadora. Exactamente es así como ustedes lo mencionan. La institución tiene que garantizar personal para los diferentes casos. No puede ser que toda la institución tenga objeción de conciencia. Tiene que tener personal que pueda atender estas situaciones, ¿sí? Y como dijo Carmen, los comités de ética, y cuando no hay comité de ética, lo que hay que hacer es, primero, lo ideal sería armar un comité de ética, pero a veces en la práctica no se puede, pero tratar de llegar a un consenso con el equipo, ¿sí? Y lo multidisciplinario, si bien, como decía una de sus compañeras, son muchas, digamos, ¿no? Profesiones, muchos profesionales de diferentes áreas, es algo diferente a transdisciplinario, ¿sí? Lo ideal sería que se trabaje y que se llegue a un consenso en forma transdisciplinaria, ¿sí? Eso es muy importante. Carmen, ¿querés que sigamos o cortamos acá y seguimos la clase que viene? Linda, ¿puedo aportar algo? Por supuesto, sí, sí, sí. No, lo que quería... Seguí para culminar, así queda cerrada. No, Porque lo que son temas muy quería... interesantes. Lo que quería aportar es que, bueno, yo hace poco había leído un trabajo de eutanasia, y bueno, en Argentina en realidad no está permitido, sí está permitida la eutanasia pasiva en Argentina, no es como otros países, que acá hace lo que el paciente pueda rechazar, digamos, ¿no? Todos los tratamientos médicos que dependan de su vida en realidad, ¿no? Pero como el médico en realidad jura para mantener la vida y sostener la vida y poder preservar la vida, es como que no está legalmente cubierto ante estos procedimientos. Sí, como decía Lina, tiene que haber un buen comité formado, un buen comité multidisciplinario y legalmente reconocido por el lugar donde están trabajando para poder hacer algún procedimiento. Pero tiene que haber un buen comité con todos los profesionales incluidos. Y todo va bajo protocolo, primero protocolo y después todo por medio de un, le dicen report, ¿no? Que ahí se vuelca todo lo que ellos van a hacer y queda firmado y todo en conforme al equipo que trabaja en ese momento. Exacto. No sé si quedó claro.
A mí me pareció un buen aporte, Estela. Porque en Argentina no está muy claro todo eso por el tema de la parte legal, como hablamos siempre, ¿no? Pero sí está como medio ahí, eutanasia pasiva, si el paciente no quiere recibir medicación, se puede hacer, pero no legalmente el médico puede hacer eutanasia de otra forma, eso sí. Gracias, Lina. Gracias, Estela, a vos. La siguiente, Carmen. Bueno, acá está, vamos a ver un poco. Sandra, ¿querés agregar algo? No, se ve que le quedó abierto el micrófono. Bueno, acá hablamos de comunicación efectiva y directivas anticipadas, ¿sí? Entonces acá lo que hubo, como yo les explicaba, hubo un caso en la práctica, era un joven de Neuquén que había estado 20 años en asistencia respiratoria mecánica. 20 años. Había tenido un accidente en motocicleta en una ruta y había quedado a raíz de, bueno, de muchos tratamientos intrahospitalarios, infecciones, ya con una muerte cerebral, ¿no? 20 años, fallecieron los padres, cuando ya quedan las hermanas, son las que van a la justicia, porque los profesionales de la institución no querían, digamos, ¿no?, desconectarlo del respirador, tenía muerte cerebral, y ella, bueno, se va a diferentes ONG, grupos de ayuda, va pidiendo, digamos, como opiniones, y que la gente, como que hicieron una gran campaña, hacían marchas, y la justicia le dijo, bueno, no, que no la iban a desconectar. Entonces, llega el caso a la justicia federal, y la justicia federal les dice, bueno, ya tiene muerte cerebral, ¿no? Y hace un llamado a los profesionales de la salud y le dice, no judicialicen estos casos. Si la persona, ya no hay un beneficio en seguir teniéndolo conectado con un respirador, ya 20 años en respirador, ya no se puede, el sufrimiento de esa familia, ¿no? Como que uno tiene que evaluar los riesgos-beneficios, como decía Estela, ¿no? Que un comité de ética pueda, digamos, tomar una decisión, pero siempre en forma conjunta y con la familia también. Y lo mismo pasa en neonatología, ¿sí? Limitar ese esfuerzo terapéutico y no ir a judicializar un caso para que alguien me autorice, para que la justicia me autorice a mí como profesional, la decisión más acertada, digamos, en estos casos, ¿sí? Entonces yo acá le pongo imperativo moral versus proceso judicial. No tiene sentido ir a la justicia, ¿sí? Autonomía versus burocracia. Que otro decida por mí, no. Mi familia puede tomar las decisiones. En el caso de la neonatología, los padres tienen que ser escuchados para que puedan decidir sobre el tratamiento que se le va a dar a su hijo, ¿sí? No va a ir el padre a la justicia a decir, quiero que lo desconecten del respirador porque ya lleva un año en respirador y tiene muerte cerebral. Nunca va a poder insertarse ese bebé a la sociedad, ¿sí? Hay comités de ética, muchos dicen que si después de un año de tratamiento en respirador no hay una mejoría, retirar el soporte es parte de la limitación del esfuerzo terapéutico también, porque no hay un resultado, ¿sí? Y acción versus proceso, ¿no? Cuando digo proceso es un proceso judicial, lo mismo, y uno tiene que actuar de acuerdo a los principios que ya habíamos hablado desde el inicio, en base a esos 4 principios, y tomar decisiones acertadas. La siguiente, Carmen. Acá hay un resumen, básicamente, ¿no?, de los derechos del paciente y la familia, como siempre les digo, que sea extensivo a la familia, ¿sí? Derecho a recibir, decidir sobre la atención que va a recibir, el derecho a la intimidad, el derecho. Hay un artículo que se agrega también en la ley, es sobre los cuidados paliativos, ¿sí? El derecho a que no se prolongue la agonía, ¿no? Entonces por eso yo les digo, esta ley ustedes la van a encontrar, si la googlean, como derecho a muerte digna, pero en realidad como somos tan caretas en esta sociedad, no pusieron ese nombre.
y disfrazaron con derechos del paciente, como si fuese una ley de muerte digna, pero pusieron los derechos del paciente. Y acá le agregan un inciso al artículo, que es sobre los cuidados paliativos y el derecho de la persona a decidir o rechazar tratamiento sin expresión de causa. Yo no tengo que decir por qué no quiero. Cuando el médico, voy al médico, a mí podría ir al médico y decirle, me duele, ¿no? Me duele el estómago. Y él me va a decir, bueno, tenemos que hacerle, no sé, un estudio que pueda hacer, a ver, no sé, una angiografía, vamos a ponerle. Y yo le puedo decir, ah, no, yo no me quiero realizar. Y el médico no tiene por qué decirme entonces para qué vino, si no se va a hacer. O tiene que hacérselo sí o sí porque se va a morir. No, yo decido. Yo fui al médico, sí, porque lo decidí, porque consentí ir, por eso estoy ahí. Pero si yo quiero rechazar un tratamiento o una cirugía, lo puedo hacer. Y nadie me tiene que preguntar por qué no lo hice. Eso es una atención centrada en el paciente, ¿sí? Y aparte, también el médico podría decirme, bueno, me tiene que dar toda la información necesaria y en base a eso yo como paciente voy a decidir. En el caso de neonatología también los padres van a decidir en base a la información que reciben sobre el tratamiento, riesgo, beneficio, sobre la cirugía, sobre lo que se le vaya a realizar a su bebé. ¿Sí? Y bueno, y acá cuando dice que no se prolongue la agonía en forma penosa, bueno, es eso lo que yo les decía al principio y que nadie quizás no entendía lo que yo quería preguntar, ¿no? A mí me ha pasado de llegar a una unidad de neo y no ver al bebé, no veo al paciente. ¿Saben lo que veo? Veo un equipo de alta frecuencia, veo un equipo de óxido nítrico, veo 10 o 12 bombas pasándole al paciente, veo al paciente que es un globo, porque no sé cómo describirlo, que tiene drenajes, que parece el hombre araña, y por todos esos le sale aire, le sale líquido, ceroso, el respirador está ahí y no es nada grato para nadie. Y es ahí donde a mí me pasan cosas, ¿no? Esto que yo les digo a ustedes no les pasa nada, quizás le va a pasar con la práctica para aquellos que no la tienen, o ya les pasó a los que tienen, de llegar y decir, no sé qué nos pasa, ¿no? Es como que no veo al paciente, veo algo que no responde a ningún tratamiento, y mi pregunta es, ¿hasta cuándo se va a seguir, no? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Y yo me he planteado a mí misma, y le he dicho a veces a mi referente, yo no quiero atender a este paciente, ¿no? Y por ahí llegué a última, y bueno, que lo atienda Elina. Y cuando viene el médico, se lo he dicho, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Y veo a esa madre que está ahí sufriendo al costado de la incubadora, ¿no? Y después le preguntás a otro, ¿hasta cuándo vamos a seguir? O sea, porque uno está manteniendo con vida un cuerpito tan frágil, con un montón de drogas, y creo que el cuerpito por ahora está vivo, ¿no? Y el corazón sigue latiendo. Pero no hay forma de que ya responda. Entonces eso es lo que yo me refería a la pregunta de inicio, ¿qué les pasa, no? Si alguna vez les pasó con alguien cercano, de ir y decir, y de pensar, me parece que ya no está con nosotros, ¿no? Eso era lo que yo le preguntaba al inicio, porque ahí es donde quizás uno tiene que replantearse y decir, bueno, acá hay que conversar, tenemos que hablar entre todos, ¿sí? Porque el paciente no responde, pero parece que el que da las órdenes no lo ve. Y entonces uno tiene que salir de uno y decir, doctor, me parece que acá ya no responde, ¿no? O pasale esto, pasale fisio, ponele dopa, ponele adrenalina, tráeme un drenaje, tráeme otro, doctor. Ya está. O estás reanimando, pasale adrenalina, pasale bicarbonato, pasale calcio. Basta. ¿No? ¿Cuánto querés reanimar? ¿Una hora? No, la ley o el curso de reanimación dice 30 minutos, si no me equivoco. No una hora y media. Ya está. Tiene que pensar también en los riesgos, en las secuelas que le puede quedar a ese paciente. Entonces, trabajar y accionar en base a los 4 principios éticos. ¿Sí? La siguiente, Carmen. Bueno, acá están los derechos de la familia, el derecho a que el paciente y su familia sean ayudados a la aceptación de la muerte también. Esto es muy importante, ¿sí?
como todo lo que venimos viendo. Y cuando uno va a limitar el esfuerzo terapéutico, bueno, tratar de hablar con la familia, y no es que limitamos el esfuerzo, bajamos todas las drogas y sacamos el respirador, no es así. Es algo gradual, es algo que se habla con la familia, cuando ya el paciente no responde, o cuando ya no tiene flujo cerebral en algunos casos, ¿sí? Entonces ahí se desconecta. Y la familia tiene derecho a saber la verdad, ¿sí? Y respetar todo lo que decíamos, ¿no? La cultura, si quieren que, no sé, si el bebé está a punto de morir, que venga alguien, no sé, en algunas religiones tienen pastor, en otros está, bueno, el padre de la iglesia, ¿no? Y por sobre todo que nadie, ningún bebé se vaya solito, ¿sí? Eso es parte del trabajo, el cuidado humanizado que tenemos que hacer nosotros. A veces hay una ruptura del vínculo con la familia y ese bebé, y el bebé se muere y no tiene que estar solito, ¿sí? Siempre tiene que estar acompañado, tiene que tener un tratamiento del dolor, ¿sí? Y si están los padres, lo que uno en la práctica suele observar y lo que suele hacer es darle el bebé a los papás en brazos, ¿sí? Porque dicen que eso se asemeja en la práctica con aquellas personas que deciden irse a su casa y morirse en su casa. Y morir en brazos de los padres les da a ellos, digamos, ¿no?, que lo pudieron cuidar y proteger hasta último momento. Entonces, darle a los papás a ese bebé en brazos para que ellos lo puedan tener y acompañar hasta el final, ¿sí? Eso también es algo que se hace en la práctica. Y también hay instituciones que hacen un seguimiento de los padres o de las familias cuando pierden un ser querido, ¿sí? Por ejemplo, le mandan un mensaje para ver cómo están, si quieren volver a la institución. Algunas personas han manifestado de querer volver donde estuvo su ser querido, ¿no? Porque uno recuerda dónde estuvo esa persona, y uno dice, un día tengo que pasar por ahí, ¿no? Es parte también de la elaboración del duelo. Y quizás algunos podrían decir, no, pero ¿cómo vas a ir? ¿No? Pero es algo muy particular y muy personal eso, ¿sí? Y en la práctica sucede, a veces van las familias, son escuchadas, y bueno, es parte también de la elaboración del duelo, así que esas necesidades también se deben respetar. Que sean las familias ser atendidas después de la muerte también es importante. Me ha pasado en la práctica de por ahí, algunos padres les ha pasado de que piden, ¿no? Se me fue el nombre, autopsia, no sé si vienen a retirar los resultados, o quizás vienen con otro hermanito después de muchos años, y de cruzarte con esos padres, y ellos te suelen hablar, a veces uno tiene comunicación con algunos padres, que los hijos han fallecido, y a ellos también les sirve, ¿sí? Un mensaje, quizás a ustedes lo suelen verlos en redes sociales, por ejemplo, o nos ubican por redes sociales también. Y también es importante, digamos, ¿no?, el cuidado de los padres. Si bien no está instalado en la práctica con una guía, con un protocolo, sucede. Estaría muy bueno, a mí me gustaría, ¿no?, que eso sucediera en la práctica. Que si un papá o una mamá le fallece un bebé, de que uno pueda tener una comunicación con ellos, por lo menos 1 o 2 años, preguntarles cómo están, cómo se sienten, si necesitan algo de nosotros, si quieren contarnos algo, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen y que son muy importantes también para ellos y para todos como sociedad, más que nada, ¿sí? Acá alguien me pregunta, ¿qué pasa cuando los familiares reaccionan con violencia ante estos eventos? Y eso es algo que nosotros no tenemos tampoco. Deberíamos tener guías de cuidados o prácticas, protocolos de atención también en esos casos, Cristina. Y no las tenemos. Nosotros tampoco las tenemos. No he vivenciado una de esas, pero lo que dice la teoría es que cuando ellos reaccionan así es porque muchas veces
no hemos tenido una comunicación eficaz, o han observado otras cuestiones, o no sé, depende de cada caso particular, ¿no? Yo creo que cuando ellos se sienten escuchados y tienen una confianza con nosotros, donde hay una alta confiabilidad con las instituciones, ¿no? Donde no hay tantos eventos adversos, donde el familiar está predispuesto y quiere estar ahí, entonces no pasaría esto, porque va a estar comunicado, va a recibir la información acorde y adecuada, entre lo que nosotros consideramos, desde el día 0. Entonces, la familia no va a reaccionar así. La familia en general reacciona así cuando creen que son casos de mala praxis, pero sí entiendo que hoy la sociedad reacciona con más violencia ante pequeñas situaciones, como por ejemplo, de que no los atiendan rápido, ¿sí? No, porque hay muchas horas de espera, hasta 4 horas, ¿sí? De esperas a veces en la atención, y eso predispone, digamos, hay una mala predisposición de la otra parte también. Yo no sé qué nos pasaría a nosotros si vamos con un hijo que tiene un broncoespasmo, o está en malas condiciones, lo llevo al hospital y tengo que esperar 4 horas, ¿no? Yo creo que por lo menos vamos a levantar la voz, ¿sí? Y en el caso de fallecimiento, bueno, cada uno son reacciones muy particulares. Yo creo que debería haber una guía de protocolos, porque ¿qué hago yo? ¿No? No sé qué hacer. Yo como enfermero, ¿qué hago? Tengo que saber qué hacer ante estas situaciones. Nosotros, yo no estuve ese día, pero hubo un episodio de violencia y el padre lo corría con una silla al médico por todo el servicio, ¿sí? Se llamó a seguridad, y en la institución nuestra tiene, digamos, ¿no? También policías de seguridad, pero bueno, cada uno tiene que tener un protocolo. Yo, ante casos de violencia, desconozco, no tenemos protocolos nosotros. Así que eso para aportar. No sé si alguien en la clase de hoy tiene alguna institución que tenga protocolos de atención ante casos de violencias. Acá hay un aporte de Ivana Villarreal que dice: en el Hospital Posadas tienen contención familiar para los familiares de personas que fallecieron por cáncer y realizan charlas una vez al mes. Qué bueno, la verdad es un ejemplo para copiar para otras instituciones. Muy, muy bueno. Bueno, ahora seguimos con la pregunta de Cristina, a ver si alguien tiene algún otro aporte. ¿Quién toma las decisiones actualmente? Bueno, el paciente, ¿sí? De acuerdo a su autonomía. La relación esta va a ser guiada por el paciente de acuerdo a su autonomía, pero ¿en base a qué? A toda la información que recibió, y va a decidir en base a sus propios valores. Y no es que el médico va a decir: tome la medicación, usted tiene que tomar esto y hacer este tratamiento por 2 meses y después vuelve. El paciente no le va a decir nada y no va a cumplir el tratamiento. Entonces, antes de hacerle una indicación, tengo que preguntarle si tiene las posibilidades o no de llevar el tratamiento adelante, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los bebés que van a ser sometidos a traqueostomía, también se evalúa dónde va a ser insertado, ¿sí? Porque también es una parte del trabajo que tiene que realizar el equipo como salud. O en el caso de todos los bebés que están internados y hay mamás que están en situación de calle, ¿dónde va a ser insertado ese recién nacido? ¿Sí? Siempre decimos, los niños son el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, como adultos, como parte de un equipo de salud, tenemos responsabilidad en educar, cuidar y garantizar los derechos de los niños de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que preguntarnos dónde va a ser insertado ese niño y trabajar con los asistentes sociales, con el municipio, con otras organizaciones, organismos que puedan garantizar la inserción de ese niño en sociedad, que se le pueda garantizar sus derechos, ¿sí? Bueno, esto con respecto a la clase de hoy, y no mirar para otro lado, ¿sí? Eso es lo más importante con nosotros. No sé si alguien tiene un aporte, Carmen, sobre lo que pregunta Cristina Tolay,
que ella dice, ¿qué hacemos cuando reaccionan con violencia ante eventos de fallecimiento, por ejemplo? Nosotros nos ha pasado de cuando más o menos, si los médicos le dan informe a los padres y ver cómo los padres reaccionan, a veces de antemano lo que se hacía era empezar a informar a la guardia, a la policía, a los que cuidaban ahí, y se dejaba registrado en el libro que cualquier evento se podía llamar a la vigilancia o a la gente que estaba convocada o a la psicóloga o a la psiquiatra convocada para ver a estos papás. Pero en realidad no había un protocolo en sí, sino cuando se presentaba algún evento, que sabías que por ahí podían reaccionar mal. Pero si no, no. A mí el único acto de violencia que nos tocó fue esa vez en el Garrahan, de ese papá que se descontroló, pero bueno, también a veces pasa por el informe, a veces los médicos daban vuelta en dar el informe, o cuando le dan el informe no le dicen realmente lo que le tienen que decir, y van tapando los cuadros. Claro, cuando el padre revienta mal, porque dice, bueno, me estaban diciendo una cosa y ahora resulta que mi hijo está para fallecer. Entonces, son padres que necesitan, si están mucho tiempo prolongados, sin la contención de un psicólogo, de ver qué es lo que está pasando, porque sabes que esos papás en algún momento van a reaccionar. No todos se quedan tranquilos, pero también por parte de enfermería de que se dé cuenta, que avise, que hable con los padres, porque a veces los padres nos cuentan más cosas a nosotros que a los propios médicos. Entonces, uno de antemano a veces puede anticipar algo. Nosotros sabíamos que en cualquier momento esos padres iban a reaccionar, porque también veíamos que no le decían las cosas como le tenían que decir. Entonces, bueno, a veces que hay cosas que uno puede evitar y puede ayudar que haya males mayores, ¿no? Claro, la verdad es que la pregunta de Cristina nos invita a reflexionar y a pensar en protocolos o en alguna guía de cuidado. Pero como dice Carmen, la confianza con esos padres o con la familia es muy importante. Empatizar con la familia. A mí me pasaba que yo estaba en el turno tarde y una colega me decía, yo, dice, te admiraba por cómo manejabas a los padres, ¿no? Sobre todo los que eran más violentos. No sé si eran violentos, pero nosotros llegábamos y todo era como, no era amor y paz, pero más o menos llegaba a eso. Porque a la mañana se habían tirado al piso, gritado por los pasillos, discutían con los médicos, y yo llegaba y yo le dedicaba mucho tiempo a hablar con los padres. Me llevaba mucho tiempo, y yo hablaba con ellos, hacíamos los cuidados, las curaciones con los padres, los incluía mucho en los cuidados, y la verdad es que me tomaba mucho tiempo. No es que me iba cansada, me tomaba más tiempo que otros pacientes. Sí, lo que pasa es que el tiempo te tomaba ese día, pero los demás días no, porque ya los papás sabían lo que tenían que hacer. Le explicábamos, por ejemplo, a los papás varones cómo bañar a los chicos, que sabía que a las 4 de la tarde nosotros empezábamos los baños. Y ellos venían a las 4 de la tarde a ayudarte. El primer día te costaba porque había que enseñarles, pero ya el segundo día venía y ya estaban recancheros. Vos tenías que observarlos nada más. Pero bueno, era esa confianza que uno le da a los padres, confianza entre comillas, ¿no? Y la enseñanza y el apoyo y el saber que ellos pueden, ¿no? Por esto que decía hoy la doctora, el que nosotros somos cuidadores y tenemos que explicarle a los padres qué es lo que pueden hacer, pero a modo de enseñanza, no como los dueños del paciente. Claro, no somos su jefe no somos dueños de la verdad. Vamos a darle las herramientas que tenemos para que ellos puedan cuidar a su hijo. Eso, básicamente. Y la confianza, la escucha activa, empatizar, pero sobre todo escucharlos, me parece. Y darles siempre respuestas certeras, ¿no? Exacto, a veces los padres te dicen, sí, pero usted es la enfermera. Y entonces uno no le contesta mal, habla y le hace entender que somos la enfermera, pero que cuando ella se vaya a la casa y tenga que llevar al bebé, nosotros no vamos a estar. Entonces por eso
Y entonces uno va hablando con los padres, y los padres van, y mirá que hemos tenido padres bastante difíciles, y sin embargo entendían, porque uno le decía, bueno, no es que yo no quiero hacer algo y por eso quiero que lo hagas vos, sino lo hacemos porque sabemos que vos te vas a ir a tu casa y vas a poder hacerlo solos, porque nosotros no vamos a estar. Y entendían, o sea, nunca hubo un problema de falta de respeto o de agresión, porque también era la forma que uno los atendía o se expresaba con ellos, ¿no? Y los Sí, escuchaba. ujú, sí. Claro, la mala experiencia de que una persona, un enfermero o un médico le habló mal y después trata mal a todos y no Exacto. corresponde. Exacto. Hay muchos padres que van a la defensiva, muchísimo, porque ya estuvieron internaciones anteriores y entonces y saben que los tratan mal o les contestan mal, entonces van a la defensiva. Y cuando vos le contestás bien, charlás, hablás, le comunicás, como que bajan los decibeles y después son otros. Es increíble. Nosotros teníamos una mamá, me acuerdo que era totalmente rebelde, contestadora, pero terrible. Y sin embargo, con nosotros ella venía, charlaba, y ella nos decía, lo que pasa es que ustedes me escuchan y me entienden. Los otros me gritan y me mandan. Eso nos decía, y tenía razón. Entonces, bueno, uno también tiene que ver de ese lado, ¿no? Lina, te quiero comentar algo. Sí, Una vez nos pasó, por eso está buenísimo todo lo que tocaste vos, que está muy bueno, el antes y después, ¿no? Y el antes también, nos pasó en la NEO, en el Parisien, nació un bebé prematuro, mi papá entró a verlo, y vieron que los bebés prematuros, la parte genital no está muy bien desarrollada. En ese momento la médica le dijo, sí, su bebé, todo bien con su bebé, pero nunca le aclaró que era una nena. Y él vio algo como que era algo protuberancia, como que era un varoncito. Al otro día vuelve a entrar, o al rato vuelve a entrar, y entonces le pregunta a la enfermera, ¿qué nombre le va a poner al bebé? Y él le da el nombre de varón. Y le dice, no, es una nena. No, es un varón, yo vi un varón. Yo vi un varón, decía él, todo el tiempo que yo vi un varón. Bueno, la hago bien corta, llaman al médico, y él, mal, nos quería pegar a todos. Resulta que este señor era policía, portaba arma. Bueno, urgente, llamamos a la gente de vigilancia, vino la gente de vigilancia porque nos quería pegar a todos, porque decía que el bebé se lo habíamos cambiado, porque él vio un varón y que era un varón y nunca nadie le aclaró que era una nena. Entonces nos ligamos vigilancia en la puerta, nos ligamos un traslado al hospital de Durán, hacer un ADN custodiados con el papá. Al papá le sacaron el arma, le sacaron su matrícula, porque se hizo la denuncia a la comisaría del centro de Casanova, porque pertenecía a Casanova, y se hizo el ADN, todo, porque fue todo a nivel legal, teníamos que hacer todo, porque el señor nos quería matar a todos. Él decía que era un varón, y que era un varón. Y la mamá le decía que no, a él, o sea, a mí me lo cambiaron. Bueno, el ADN vio que era el papá. Esta persona después nunca más apareció en la NEO. Pero ustedes piensen en ese momento, si saca el arma, no queda nadie en el servicio, porque nosotros manejamos oxígeno. Un tiro al oxígeno volamos todo, o mata a cualquiera de nosotros de adentro. Por eso es muy importante, cuando yo de saber aprendimos todos, cuando entraba el familiar a ver al bebé, antes que entrara la mamá, pero la mamá estaba en reposo, ahora en la cesárea, lo que ya hacía en ese momento, al papá se le preguntaba el nombre que se le iba a colocar al bebé en ese momento y se le mostraba la parte genital, porque no ha pasado. Por eso es muy importante cuando entra el familiar, el papá, o la persona que va a ver acompañada a la mamá en ese momento, que puede ser una tía, puede ser una abuela, porque la mamá también puede estar sola, preguntarle, bueno, primero constatar bien el apellido y a su vez el nombre que le van a poner al bebé en ese momento. Porque la verdad que es muy, pero muy, muy feo, y el miedo que nos causó a todos en ese momento. Así que bueno, así como hablamos todo el tema después de todo lo que se habló anteriormente, el antes y después es muy importante, y siempre a escuchar a los papás y acompañarlos, como dijo Carmen hoy, que nos ha tocado mamá a nivel Matanza, muy, pero muy, muy agresivas,
hasta que te conoce y después te piden que vos la acompañes, que la ayudes o que le puedas enseñarlo, informarle para que no se vaya de alta a su casa. Por eso es muy importante lo que es todo el acompañamiento y ser transparente en todo, porque eso es muy importante en la NEO. Gracias por el aporte, Estela. Bueno, no sé si quedan dudas o algo sobre el trabajo o sobre la clase de hoy. Sí, igual nos pasamos mucho, así que si quieren después en el chat o la clase que viene, les quedó algo en el tintero, lo podemos charlar. Gracias, excelente clase, docentes. Muchas gracias. Gracias por la participación. Gracias por estar, así que sí, hoy fue un día muy productivo. Buenísimo estuvo hoy. Está bien, está bien.